Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record. Soy Sergio Castañeda y continuando con el especial de Sitges de este año, hoy os traigo la review de Manhole, la nueva película de Kazuyoshi Kumakiri, que después de dirigir varios episodios de la popular Midnight Dinner, se ha pasado a este thriller protagonizado por Yuto Nakajima. Shunsuke Kawamura trabaja para una inmobiliaria, suele ser el primero a la hora de vender y su jefe y sus compañeros le respetan, hasta el punto de casarse con la hija del director general de su empresa. Su vida va viento en popa. El día antes de su boda, sus compañeros le organizan una fiesta sorpresa. De camino a casa tras la fiesta, Kawamura se cae en una profunda alcantarilla. Cuando despierta, ya es de noche y lucha por salir de la alcantarilla. Cuando supimos de esta película fue a través del Festival Fantasia, donde se hizo ruido en su proyección y se convirtió en una de mis películas predilectas para este Festival de Sitges. Y es que viendo que Corea le estaba yendo muy bien en cuanto a thrillers, Japón tenía que tener esa oportunidad de resurgir como país que aporta peliculones al certamen. Y esta vez bajo la dirección de Kazuyoshi Kumakiri, uno de los directores casi desconocidos de la ola del Kaidan Eiga o J-Horror de hace unos 20 años, y que como proyecto conocido tiene la excelente serie Midnight Dinner, y lo hace con una historia aparentemente sencilla, arriesgada y con muchos giros. Lo mejor es que pese a ser una película japonesa, sabe gestionar brillantemente su tempo de 1 hora y media a través de generar mucha tensión en el espectador, y eso se debe a la dirección que está de 10, un protagonista, Yuto Nakajima, que afortunadamente no sobreactúa como sus compatriotas algo más conocidos, y ojalá tomasen buena nota, y encima él lleva a cuestas toda la película, así que genial, porque llevar esta responsabilidad con ese aplomo es algo digno de admirar. Lo peor son los giros, especialmente uno de los finales que bien te hace bajar la nota, como me ha sucedido a mí, o bien hace que la película vuele por los aires, haciendo que la odies y hasta te sientas estafado. En parte creo que arriesgaron demasiado con ese giro y han acabado haciendo un trompo que se les ha salido bastante caro. Aún así, la verdad, bien intentado. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 6, en Film Affinity un 5,8 y en Error de Record vamos a darle un 7, porque la verdad, aunque arriesga en cuanto a espacios y lo hace realmente bien en cuanto a tensiones en un thriller que lleva el tempo como un reloj, me han sobrado bastantes giros al final que le han enrevesado a una peli que la verdad merecía mucho más sin estos giros. Aún así, no se la pierdan. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más, con hoy suscribiros y darle al like, y hay mucho subir contenido a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.